Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfrutará del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 1, y el responsorio es: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Entonces sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso, él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos.
Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en nuestra jornada cuaresmal en esta segunda semana de este llamado que Dios nos hace a la conversión, de regresar a nuestro Padre, de retomar nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Este es el propósito de la Cuaresma: poner el dedo, identificar, nombrar con nombre y apellido todo aquello que nos separa tanto de Dios, del prójimo, como de uno mismo. Y pedir a Dios que nos dé el valor, la gracia para dar ese paso hacia Él. O sea, reorientar nuestras vidas hacia Él. En las lecturas de hoy tenemos un tema común, tanto en la primera como en la segunda, y es el tema de la persona, de los hombres y mujeres que ponen su confianza en ellos mismos o en otros hombres y han dislocado a Dios del centro de sus vidas. Así que hace un contraste entre estos dos tipos de personas: los que se sienten autosuficientes y los que están centrados en Dios. En la primera lectura, que viene del profeta Jeremías, abre con estas palabras que a primeras resuenan fuertes, como que si Jeremías nos estuviera diciendo de que no tengamos nada de confianza en el ser humano, pero no es esto lo que nos dice él. La imagen que nos pinta Jeremías es de la persona que es autosuficiente, que ha dislocado a Dios del centro de su vida y ha reemplazado a Dios con ya sea su autosuficiencia o confianza en sus posesiones, en sus privilegios, en su estatus social, o en el halago de la gente y no en Dios. Dice el profeta Jeremías: Esto dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre. Son palabras fuertes, pero después las que vienen nos explica cómo hemos de entender estas palabras de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza. Y ahora explica cómo hemos de entender estas palabras. Y aparta del Señor su corazón. Así que maldito es el hombre que ha desplazado a Dios del centro de su vida y que lo ha reemplazado con su autosuficiencia o su confianza en otros hombres o en sus posesiones, en sus riquezas, en su materialismo, ¿no? Este es el hombre maldito. Será como un cardo en la estepa. Y ahora nos presenta una imagen de la naturaleza de un cardo en la estepa que no disfruta del agua, que vive en un ambiente árido. Y quizás a primeras pensemos de que un hombre rico, un hombre con muchas posesiones, con mucho poder y presencia social, pues está feliz, ¿no? Pero no es la imagen que aquí Jeremías nos dice. En el mundo podrá tener estos privilegios, estará rodeado de posesiones y podrá tener riquezas en exceso, pero lo fundamental para el ser humano es vivir en armonía tanto con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama, y también de vivir en solidaridad y hermandad con nuestro prójimo, y de también vivir con la dignidad, respeto y sentido de sabernos amados y aceptados por Dios.
esta es la diferencia que aquí nos plantea el profeta Jeremías. Dice, será como un cardo en la estepa, que no disfrutará del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable, ¿no? Así que aquí Jeremías está yendo al corazón de qué es aquello que nos mueve, qué es aquello que nos motiva en la vida. Son las posesiones, es nuestra presencia social, es el halago de la gente, o es de vivir en relación, en intimidad y confianza con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Y ahora Jeremías se dirige a la persona, al hombre, la mujer, que es bendito a los ojos de Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor, que en Él pone su esperanza, o sea, que tiene a Dios en el centro de su vida y que su vida gira en torno a esta relación con Dios. Será como un árbol plantado junto al agua. Nuevamente aquí, así como con el hombre maldito nos da una imagen de la naturaleza de un cardo seco, aquí nos pone a un árbol frondoso que está a un lado de las aguas y que hunde sus raíces para beber constantemente de esta fuente de agua. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Pongamos atención que aquí el profeta Jeremías nos dice de que el hombre bendito no es porque no tenga dificultades, no es porque no tenga problemas o tragedias. Esto está reflejado cuando dice sus hojas se conservarán siempre verdes, o cuando llegue la calor, o en el año de sequías. Todas estas son palabras que manifiestan las tribulaciones que todo ser humano pasa, ¿no? Tanto el pobre como el rico, ¿no? Y lo que hace la diferencia es cómo nosotros estamos, en dónde estamos hundidos con nuestras raíces. Si nuestras raíces están hundidas en Dios, en el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama, o mis raíces están hundidas en mi autosuficiencia, en el sentido de que yo no necesito de nadie ni de Dios, ¿no? Porque me puedo valer por mí mismo, ¿no? Y a últimas sabemos, como el versículo 11 que no está incluido aquí en esta lectura, nos dice que en la muerte nada nos llevaremos. Así que, ¿por qué tanto énfasis en acumular y en pretender que somos islas, que somos autosuficientes y que no necesitamos ni de Dios ni de nadie, ¿no? Cuando la realidad es de que todos estamos parados en los hombros de previas generaciones, no solamente de aquellos que nos dieron nuestra existencia, sino también de aquellos que han contribuido para ser lo que somos hoy en día, ¿no? Y pensar que a veces podemos caer en esta ilusión de que no necesitamos de nadie, de que somos autosuficientes. Así que Dios, por medio de Jeremías, nos recuerda de que esta es una ilusión terrible, puesto que venimos a este mundo por medio de nuestros padres. Se requiere de una relación entre un hombre y una mujer. Se requiere de una familia para formarnos. Se requiere de una sociedad también para darnos a entender de que somos parte de una comunidad, de una sociedad, y que esa sociedad depende de la contribución de cada uno de nosotros para el bienestar, para la paz, para la armonía. Así que, ¿cómo llegar a esa ilusión de que no necesitamos de nadie, de que somos autosuficientes, de que yo me valgo solamente de mí mismo, ¿no? Y esto es lo que el profeta Jeremías critica y rechaza. Después cierra con estas palabras el profeta Jeremías diciendo: el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Cuando nuestras vidas están divididas, cuando nuestro corazón está dividido, pues nuestras fuerzas se dividen, nuestros intereses se dividen, y no hay forma de
dar la totalidad de nuestros recursos, de nuestras energías a lo que es importante. Cuando vivimos con un corazón dividido, esto es lo que ocurre, ¿no? Y esto es a lo que Jeremías se refiere por traicionera, porque tenemos que tener una orientación fundamental de nuestra vida, o sea, una prioridad de valores que informen nuestras vidas, nuestras decisiones, hacia dónde vamos a orientar nuestros recursos, hacia dónde van a estar nuestra fidelidad, o sea, con quién vamos a estar juntos, con quién vamos a parar juntos, ¿no? Y esto es tener un corazón unificado, una vida orientada, porque esa orientación determinará nuestros valores, determinará nuestras opciones, determinará nuestras prioridades, a qué le damos tiempo y energía, y a qué le decimos sí y a qué le decimos no. Así que un corazón unido, centrado en Dios, es una bendición, como lo menciona el profeta Jeremías. Pero aun cuando nos encontramos con un corazón dividido, un corazón que es jalado por diferentes intereses, por diferentes atracciones, ¿no? Dice Jeremías, es difícil de curar, pero no para Dios. Y aquí es donde Dios se dirige a esta experiencia, a esta realidad de sabernos divididos, de sabernos jalados por diferentes motivaciones, ¿no? Y nos dice, ¿quién lo podrá entender? Y dice Dios, yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón. Así que es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios, es la justicia de Dios, su misericordia, lo que puede unificar nuestras vidas, lo que puede sanar nuestras vidas, sanar nuestros corazones, para que tengamos una orientación hacia aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama hacia Él. Y nos dice, yo el Señor sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Aquí no creo que Jeremías esté diciendo que nuestras obras a últimas nos salvan o nos favorecen con Dios. Las obras son fruto de lo que guía nuestras vidas. Las obras son fruto de nuestra opción preferencial hacia donde nuestras vidas están orientadas, ¿ok? Así que no es el fruto lo que convence a Dios, sino que es nuestra relación de intimidad y confianza, nuestra fidelidad, nuestra obediencia a este llamado que Dios nos ha dado, ¿no? Y los frutos son la manifestación, así como en Jesucristo, sus obras milagrosas, sus sanaciones, la expulsión de demonios, pues eran frutos y testimonio de su identidad, de que Él es el Hijo de Dios, y de su autoridad, que también le viene de Dios, ¿no? Igualmente para nosotros nuestras obras son el fruto de esta relación de intimidad y confianza, de entrega, de identificarnos con la voluntad de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. En este Evangelio de Lucas, en cierta manera, lo podemos leer como una ilustración de una de las bienaventuranzas que Lucas nos pone. A diferencia de Mateo, las bienaventuranzas en Lucas están coordinadas con unas maldiciones, o sea, contrastes. Bienaventurados estos y malditos estos otros, ¿no? Y hace un contraste entre uno y el otro. Y aquí lo tenemos en esta historia o parábola que Jesús nos cuenta, que está dirigida a los fariseos. Y no hay que perder de vista de que esta parábola del rico y Lázaro, el pobre Lázaro, está dirigida a los fariseos, porque la parte final de esta parábola pues hace referencia al por qué se dirige a los fariseos. Así que, ¿cuál es la bienaventuranza que esta parábola que Jesús nos da en Lucas ilustra? Y es la bienaventuranza de que dice, bienaventurados los pobres.
No pobres de espíritu, sino simplemente los pobres, ¿no? Y malditos los ricos. Y aquí hay que aclarar una cosa. Cuando Jesús dice malditos los ricos, no es por el simple hecho de que sean ricos, sino porque el ser ricos los ha separado, ha creado una división entre ellos y el resto de la humanidad, y particularmente una división y una separación de los más vulnerables. Y aquí en esta parábola del hombre rico y Lázaro, se nos ilustra claramente el por qué el rico es maldito, es condenado, ¿no? Porque ha permitido que su riqueza lo separe de los vulnerables, en este caso de Lázaro, que casi se tropieza con él al entrar a su casa y simplemente no lo reconoce, lo ignora. Lázaro es invisible para él, y es lo que ha hecho la riqueza para este hombre, ¿no? Lo ha separado de otros. Así que este hombre rico en esta parábola es condenado no por su riqueza, sino porque ha permitido que su riqueza lo separe de otros. En cierta manera, conectada con la primera lectura, la riqueza pues ha desplazado a Dios del centro de su vida. Ya no lo conecta al prójimo. Dice Jesús en esta parábola: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas. Aquí el color púrpura era reservado para las clases reales, a las clases monárquicas, a la gente de alta sociedad. El color púrpura era un color de esta clase, ¿no? Y telas finas, y esto nos dice a qué nivel de riqueza tiene este hombre. Y dice, y banqueteaba espléndidamente cada día. Así que la imagen que nos pinta de un hombre exageradamente rico, se viste de púrpura, color que simboliza riqueza, y telas finas, y que banqueteaba espléndidamente. Y un mendigo llamado Lázaro, aquí está el contraste, el hombre vestido con bellas telas y comiendo excesivamente. Y a su puerta, esta parábola nos pone a Lázaro, un hombre pobre, un hombre hambriento, con llagas, que hasta los perros venían a lamerle las llagas, ¿no? Y da la impresión de que el hombre rico no ve ni reconoce, ignora, y simplemente Lázaro es invisible para él, aunque lo tenga a la entrada de su casa, ¿no? Este es el contraste tremendo, ¿no? Que su riqueza lo ha cegado, su riqueza lo ha separado de aquellos más vulnerables, de aquellos más necesitados. Y este es el gran pecado de él, ¿no? De que su riqueza lo ha hecho autosuficiente, su riqueza lo ha separado de otros, su riqueza lo ve como un privilegiado que no debe tener contacto con la pobreza. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas, dice. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Así que el pobre de Lázaro es llevado al cielo con Abraham y al rico es enterrado. Y ser enterrado es el lugar de los muertos, aquellos que no tienen lugar en la vida eterna. Estaba en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y ahora se nos presenta este diálogo entre el hombre rico ya muerto y enterrado y Lázaro y Abraham, que está en el cielo y tiene a su lado a Lázaro. Dice el Evangelio: entonces gritó el hombre rico: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Es interesante que en la muerte, ahora ya el hombre rico no solamente reconoce a Lázaro, sino que lo nombra con su nombre. Y en vida ni siquiera reconoció su existencia.
Lázaro era invisible para él. Y en la muerte, pues reconoce quién es y lo llama por su nombre. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Así que aquí tenemos el fruto de sus vidas, no necesariamente de sus acciones, ¿no? ¿Cuál es el pecado del hombre rico? ¿Cuál es la causa del por qué es condenado? ¿No? Porque desplazó a Dios del centro de su vida. Y al desplazar a Dios del centro de su vida, entonces él ya rompe esta relación tanto con Dios como con otros seres humanos, particularmente con aquellos más vulnerables. Entonces este hombre rico se hace autosuficiente, que no tiene necesidad ni de Dios ni de otros. Y este es el pecado del hombre rico. Lázaro es llevado al seno de Abraham no simplemente porque sea pobre y porque la pobreza lo hace mejor moralmente que el hombre rico. No, es llevado porque Lázaro no tiene nada que lo justifique, nada que lo haya sanado, salvado, y que su confianza, y esta es la mentalidad que refleja esta posición de Lázaro junto a Abraham, de que la confianza de Lázaro está en Dios, y que esto en forma de salvación, pues es lo que lo lleva al lado de Abraham. Ahora, con esto no nos quiere decir lo siguiente. Lo que no nos quiere decir este evangelio es de que el pobre después de la muerte será recompensado por su pobreza. No es esto lo que el evangelio nos dice. El hecho de que el hombre rico es condenado es porque es una advertencia para nosotros hoy en día, ¿no? De que cuando reemplazamos a Dios en nuestras vidas y nos creamos esta idea de autosuficiencia y cortamos estos lazos de hermandad y solidaridad con otros, entonces esto es lo que nos condena, puesto que Dios nos hace responsable de nosotros, y particularmente de aquellos más vulnerables entre nosotros. Así que este evangelio no dice que las cosas se queden tal y como están, puesto que el pobre después de la muerte recibirá su recompensa. No es esto lo que dice el evangelio. El hecho de que el rico es condenado por su dureza de corazón, porque reemplazó a Dios en sí mismo con sus posesiones y riquezas, eso es la advertencia de que Dios nos hace responsables unos de otros, particularmente de aquellos más vulnerables entre nosotros. Y esta es la advertencia que debemos de aprender de este evangelio, y que a últimas seremos juzgados de cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros, puesto que Dios en Jesucristo, al hacerse uno con nosotros, hizo una opción preferencial de estar con los más vulnerables, con los más oprimidos, con aquellos que no contaban para nada, ni para la sociedad, para el mundo. Y al hacerse uno con nosotros y tomar esa posición, esa opción preferencial, nos dicen: estos son hijos e hijas de Dios, y porque Dios en Jesucristo se hace uno con ellos, esto nos recuerda a nosotros también a lo que somos llamados, a estar con aquellos más vulnerables, puesto que seremos juzgados en cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros, a los más rechazados, a los que son invisibles para el mundo. Y esto hay que recalcarlo, no como un acto de caridad, no como una obra de caridad, sino como una forma de vida, sino como algo estructural de la nueva sociedad del reino que somos llamados a crear, que es una gran diferencia al simplemente actuar por caridad de vez en cuando y no cuestionar las estructuras que producen ese tipo de pobreza, ese tipo de desigualdad e injusticia. Bueno, pasemos ahora a la parte última de esta parábola, cuando el hombre rico
desde su tumba le dice a Abraham: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues que me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Y aquí está la clave para entender estas palabras en relación a quien Jesús está dirigiendo por medio de esta parábola: a los fariseos que han rechazado su identidad, que han rechazado su autoridad y que después lo condenarán y lo entregarán a los paganos para que sea crucificado. Dice: Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Así que estas últimas palabras van dirigidas específicamente a los fariseos, a los ancianos, a los escribas, aquellos dentro del liderazgo de la comunidad judía del tiempo de Jesús que no creyeron en él, que lo rechazaron, que lo condenaron y que lo entregaron. Así que es una parábola muy interesante que nos debe dar mucho de qué meditar, que contemplar en esta cuaresma, de preguntarnos en torno a qué gira nuestra vida. Si es Dios el centro de nuestras vidas o son otras cosas, otros dioses, otras prioridades que nos hemos creado. Y es un buen tema para meditar durante este tiempo de la cuaresma. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.